y a todos por la buena disposición de estar aquí el día de hoy. Me parece de bastante buen ánimo el que quizá pocos temas concitan tantos consensos como el asunto de que la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología están vinculadas de distintas formas a la producción y circulación de conocimientos. Y también que a su vez están vinculadas al desarrollo humano y social de nuestro país. Casi que en eso hasta se podría formar una supercoalición de todos quienes están aquí, de todas quienes están aquí. Sin embargo, tras haber revisado las plataformas electorales y los documentos a los que tuve acceso en materia electoral, a mí me gustaría centrarme en algunos aspectos específicos de la importancia del saber científico, destacando tres cuestiones que me parecen cruciales en la tarea de quienes encabecen el gobierno. En primer lugar, hablaré de la necesidad de pensar la relación entre ciencia y desigualdad. En segundo, del vínculo entre la producción de conocimiento y la generación de oportunidades. Y finalmente, si el tiempo me lo permite, una reflexión muy general. Es cierto que en un país donde el 50.6% de la población registra ingresos por debajo de la línea de bienestar y donde más de 60 millones de personas viven en promedio con menos de 95 pesos al día, la ciencia puede ser concebida como un lujo. Sin embargo, resulta preocupante que su alusión y referencia en las plataformas electorales y programas de gobierno sea de un orden tan dispar. Si bien es de celebrarse que aún pese a sus divergencias, las distintas alternativas coincidan en la centralidad de la educación como un baluarte de sus apuestas por el desarrollo, se echa de menos la trascendencia de los lugares comunes, el tratamiento accesorio de la ciencia y la tecnología y de la visión ausente de una comunidad a la que se le ha estratificado profundamente bajo una política de acceso diferenciado a recursos. Justo en esa tesitura, y en referencia a la relación entre ciencia y desigualdad, no hemos logrado entender que una política en la materia dista mucho de ser una estrategia de atención dirigida a un circuito o un puñado de científicos y tecnólogos. El tratamiento de la ciencia y la tecnología debiera apuntar en ese sentido a tres cuestiones clave poco presentes, no solamente en las plataformas electorales, sino en el horizonte general de las propuestas. En primera instancia, está la tarea, a la que ya se ha aludido hace un segundo, de reducir la brecha en el acceso al conocimiento, la cual pasa no solo por garantizar mayores espacios en los circuitos de educación media superior y superior, sino también por descentralizar los núcleos de oferta y demanda del servicio. Al respecto, habría que recordar los contrastes mostrados por el trabajo de Ordórica y Rodríguez, quienes se encuentran que en 19 de nuestras 32 entidades federativas prevalece más de un 50% de municipios sin planteles universitarios, mientras que en el 15% de los municipios nacionales se carece de bachilleratos o preparatorias para absorber a egresados de nivel básico. En segundo lugar, está la necesidad de sembrar un interés temprano y anticipado en el saber científico entre los niños y las niñas de nuestro país, como un modo no solo de diversificar el campo de intereses formativos para su futuro, sino también como un camino para mitigar algunas de las fronteras persistentes de exclusión. Algunos representantes ya han hecho alusión a ese tema, sin embargo, no está presente en todas las plataformas electorales del mismo modo. Dicha cuestión me parece particularmente importante en un país donde no solo 2 de cada 10 jóvenes transitan a la universidad, sino también donde la presencia de las mujeres en algunas disciplinas prevalece rezagada, donde algunas entidades concentran la producción científica y donde incluso las familias desestiman el valor de la formación especializada por considerarla una inversión poco redituable en el futuro de las personas. Al respecto, vale la pena apuntar algunos datos. A la fecha, importantes áreas del conocimiento como física y matemáticas, ingenierías, biotecnología y también ciencias sociales cuentan con más de un 60% de prevalencia masculina en el Sistema Nacional de Investigadores. Que la Ciudad de México, por ejemplo, el Estado de México y Jalisco concentran el 43% del total de científicos inscritos en dicho sistema y que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología de la UNAM, 41% de las personas entrevistadas dudan que los salarios sean mayores para quienes han estudiado alguna carrera científica, 47% se muestran inseguras de que sus hijos o hijas estudien alguna carrera de dicho tipo y que 42.3% vacila sobre el agrado de realizar tareas relacionadas con la ciencia. Como tercer punto en torno a la desigualdad y el conocimiento científico, está la tarea nada sencilla de destituir el halo de privilegio del saber, considerando no solo las limitaciones que impone el acceso inequitativo a la educación, sino los costos asociados al desarrollo de infraestructura, la adquisición de equipo tecnológico y de conocimientos necesarios para su uso. En la medida en que la ciencia prevalezca concebida bajo una suerte de gasto suntuario
y no como una inversión estratégica, se seguirá perdiendo de vista la importancia no solo de acrecentar el presupuesto en la materia, sino la necesidad de articular de mejor forma el ejercicio de recursos disponibles. En ese sentido, como ya mencionó la profesora Cruz Parcero, cabe recordar cuán lejos estamos del anhelado 1% del PIB en investigación y desarrollo experimental y cuán debajo estamos de otros países como Brasil, Argentina y Costa Rica en la proporción destinada al ramo. Es cierto que no hay atajo sencillo para trasladar capitales humanos, materiales ni monetarios de un sector a otro sin el descuido de áreas prioritarias. También es verdad que más allá de todo compromiso y buena fe, los recortes responden a flujos económicos que no siempre se pueden controlar desde la trinchera gubernamental. Sin embargo, aquí yo preguntaría, ¿no es momento de dejar de pensar a la ciencia como algo desligado del combate a la pobreza y la desigualdad? ¿No es oportuno reevaluar la necesidad de establecer un gasto fijo y comprometido con el circuito? Y si es así, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? En esta trama de reflexiones, la generación de oportunidades no resulta menos preponderante. A las condiciones físicas y económicas para cultivar el saber, habría que sumar otras preocupaciones de igual prioridad. No todo se puede resolver con más edificios, más tecnología y más dinero. Por ejemplo, retomando el carácter estratégico de la descentralización, resulta imperante generar incentivos para que hombres y mujeres que ejercemos la investigación nos dispongamos a hacer academias de otras latitudes diferentes a los polos de sobreconcentración científica. Promover la movilidad no solo implica ofrecer vacantes para las personas, sino abrir nichos para que la tarea investigativa pueda ser llevada a cabo en nuevas redes con condiciones estimulantes, ajenas a la sobreburocratización y reconocedoras del compromiso hacia nuestro estudiantado. Dicha cuestión pasa no solo por mecanismos de apertura y dinamización de espacios ejemplares como las cátedras CONACYT u otros similares, sino también por facilitar en un marco respetuoso de la autonomía de nuestros centros de investigación académica los medios necesarios para proveer de certezas laborales y los instrumentos mínimos para realizar nuestras tareas cotidianas. También es preciso estimular la creación de empleos calificados para un mayor volumen de jóvenes cada vez mejor preparados y con mayores expectativas, ya se mencionaba hace un momento. Resulta paradójico que frente al consenso para presentar los precios de admisión universitaria, no se tenga en cuenta la fragilidad de un mercado de trabajo en el que menos de una cuarta parte de la población económicamente activa y ocupada cuenta con estudios de tercer nivel, no solo por las asimetrías en el acceso a la educación, sino por las dificultades mismas para hacerse de un empleo estable terminada la formación profesional. Habría que recordar que 2 de cada 5 de nuestros egresados y nuestras egresadas difícilmente se insertan en el mercado de trabajo. Resulta igualmente importante no solo robustecer las condiciones del quehacer académico en el campo laboral, sino estimular el propio terreno de la producción de ciencia básica y aplicada, impulsar la creación de nuevas líneas de conocimiento. No solo implica incrementar los montos de inversión potencial en el sector, 2 minutos, por favor. Gracias, sino explorar junto con la comunidad científica cuáles son los retos que tenemos a cuestas, cuáles áreas de oportunidad son más ingentes y cómo las podemos atender. En ese sentido, es preocupante que si bien en sexenios anteriores algunos pasos fueron dados, la falta de contundencia se traduzca en un estrechamiento de vías para aportar desde el terreno académico. Por ejemplo, de 2013 a 2016, los proyectos de la convocatoria Atención de Problemas Nacionales cayeron de 132 iniciativas aprobadas a solo 82 en un trienio. Fronteras de la Ciencia pasó de 136 a 50 en un año. La convocatoria de Ciencia Básica pasó de 620 a solo 542 del ciclo 2002-2006 al ciclo 2013-2016. Una vez más, ahí donde la ciencia figura, ya sea como lujo o como displicencia presupuestal, no solo exhibe carencia de recursos, sino la falta de posibilidades para hacer el conocimiento una herramienta útil en la tarea de gobierno. Cierro con una reflexión de 1 minuto sobre la relación entre lo científico y lo político. Un astrofísico connotado dice que lo bueno de la ciencia consiste en su veracidad, independientemente de que creamos en ella. Como científico coincido, pero como ciudadano discrepo. Difícilmente podemos aceptar como verosímil o verdadero aquello a lo que le concedemos un valor superficial, una repercusión tangencial o peor aún un estatus de privilegio, sobre todo en un país como el nuestro, donde aprender o acceder al aprendizaje muchas veces no es cuestión de elección, sino de origen y destino. Lo cierto es que no podemos seguir pensando el quehacer científico como un lujo, cuando pareciera ser un elemento de gran necesidad. Ahí están pues algunas reflexiones y los invito a que nos concentremos en las propuestas. Gracias.